Share. Vale, entonces os voy a poner... John, una pregunta. ¿Cuándo Sí, podremos ver las grabaciones? Porque ayer me perdí algunos trozos de las... vale. Las grabaciones os compartiremos seguramente a principios del lunes os compartiremos os haremos llegar un correo con toda la documentación y las grabaciones de la semana. Entonces yo te diría que el lunes podrás ya verlas y revisar la documentación y demás tranquilamente. ¿Vale? Venga. ¿Veis mi pantalla, chicos? O sea, sí. Sí, sí, la vemos bien. Vale. Vale, pues si queréis. John, una cosa. Sí, ¿Y no podríamos acceder como a los PowerPoints al menos para hoy, así para hacer no, la validación, las mentorías? cuando Aunque no, dices, por ejemplo, por a ejemplo, el cuál... tuyo o el de Ana, de ayer. Vale. Igual lo podemos adelantar, compi, para que lo revisen. O sea, os mandamos un correillo intermedio. Viendo que hay tanta demanda popular, vamos a Sí, escuchar al público, ¿no? o en Drive, no sé. Vamos a escuchar al público, ¿no? Y Vale. os compartimos los de negocio por lo menos hoy en un correo, ¿vale? Les pegáis un vistazo y el lunes seguro os pasamos un mail con Next Steps y todo el contenido y las grabaciones, ¿vale? O sea, lo que sí Vale, que seguramente súper. no Sí. podremos compartiros hoy son las grabaciones porque hay que subirlas a YouTube, procesarlas y demás, entonces eso sí que no nos cuadra con poder hacerlo. Ahora, los PPTs os compartimos de forma intermedia algo y luego ya os pasamos los enlaces definitivos, ¿vale? Vale, súper, gracias. Que sepáis que entonces, en consecuencia, espero que hagáis unos pitch monumentales, ¿eh? O sea, me estáis poniendo aquí en una tesitura que digo, bueno, vale, pues nada, pues quieren contenido, yo les doy contenido. Esto es como cuando el profesor te pone un examen con el libro. Puedes utilizar el libro, puedes utilizar los apuntes, este es el examen, ¿no? Bueno, Ya que luego... si lo haces mal, pues bueno, fatal. no, pero bueno, es por meteros un poco de miedo y cuerpo en el cuerpo, ¿vale? Venga, más preguntas sobre esto. De todas formas, no os preocupéis porque yo creo que al final de John, esta presentación hay un espacio que nos va a reconducir nuevamente a este debate, ¿no? Va a ser como un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero dime, Elena, o sea, a ver si oye, es que podemos... ahí me he perdido. El pitch dices que la presentación del pitch es a las 3. ¿Eso has dicho? Sí, correcto. Sí, para todos, entiendo. Sí, no, para todos lo que pasa es que haremos como el lunes, nos separaremos en grupos, Sí, estaréis de en un grupo alimentación y de seguramente arte. distinto, puede que haya mix, ¿vale? Puede que Ah, haya vale. mix y tendréis en esa sesión, tendréis 5 minutos para hacer vuestra presentación y 10 minutos para feedback de los compañeros o del mentor. Si es Ah, cierto vale, que en este fenomenal. caso, Como como la os he última, dicho, como... sí, Sí, vale, ok. lo que sí es cierto es que os adelanto que en esta mentoría, ya te digo que el mentor va a ser más polimalo. Os va a cortar en el tiempo, os va a decir 30 segundos y terminar. Y dos, Vale, así como el lunes igual fue más suave, hoy sí que os va a decir, esto no estaba en el pitch, ¿por qué no has tocado el equipo? ¿No queda claro tu modelo de negocio? O sea, sí ya, vamos a ya, ser ya. mucho más directos y entendemos obviamente que en una semana, en qué tiempo humano, después de todo lo que os hemos dado y vuestra actividad, no habréis podido actualizar, pero sí que queremos que tengáis muy claro ya, oye, esto no lo vemos, esto falta, esto no. O sea, un poco por ahí va a ir Sí, la mentoría de hoy a la tarde, ¿vale? vale, perfecto. Vale. ¿Más cosas? ¿No? Ya os digo, al final yo creo que me interesa contaros algunas cosas para que tengáis un poco contexto, pero al final de la sesión, como vamos a ver el instrumento de Tina, volveremos un poco sobre esto, ¿vale? Entonces, seguramente tendréis tiempo para volver a hablar de esto. Entonces, la sesión va de Investment Readiness, ¿no? De Investment Readiness, pero más que de Investment Readiness concretamente, para mí esta sesión tiene 3 objetivos, ¿no? Porque Investment Readiness sería hablar directamente de preparación a la inversión, ¿no? De qué tenéis que tener para llegar a una inversión concreta. Entonces, para mí esto es un paso previo y es, oye, te voy a dar un contexto de más macro a más micro de cómo está la financiación a nivel global, acabando a nivel en España, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tendencias de financiación para proyectos de emprendimiento en sentido amplio? Y intentaremos al final hacia lo más micro, que es lo que más se puede acercar a vosotras, ¿no? Porque habrá cosas que no os encajen ni ahora ni nunca por cosas obvias que explicaremos, ¿no? Y luego, al final, como os decía, os contaré un poco del fondo de Tina, ¿no? De cuáles son las características, ¿no? Que hemos estado haciendo para que tengáis esta referencia. ¿Por qué? Porque como luego tenéis las mentorías con el inversor, de feedback de inversión,
será interesante que podáis contrastar con él. Oye, queremos pedir esto para esto. ¿Tiene sentido? Estamos en este punto, queremos ir aquí y queremos pedir esto. ¿Tiene sentido? O sea, la mentoría de hoy de inversión es muy interesante para esto, para que el mentor entienda dónde estáis, a dónde queréis llegar y qué es lo que pedís. Y que os diga, buf, no, o vamos a ver qué es lo que hace falta, ¿no? Para plantearlo mejor. Entonces, por eso dedicamos un ratito a esto del instrumento de Tina. Y no creo que me vaya a dar tiempo, pero bueno, tendréis el contenido. Sí que muchas veces nos gusta poder explicar brevemente que entendáis qué es lo que va a mirar un inversor cuando esté mirando vuestro proyecto, pero no solo qué es lo que va a mirar o qué preguntas os va a hacer, sino también qué preguntas podéis hacer vosotros al inversor. Porque al final esto va de casarse con alguien, ¿no? Con un tipo de inversor. Entonces, claro, ellos pueden querer invertir en nosotros, pero nosotros también tendremos que valorar si queremos que ese tipo de inversor invierta en nosotros, ¿no? O sea, antes de casarnos, entendamos muy bien qué es lo que buscan, ¿no? Y os hacemos este comentario porque tenemos referencia de algún proyecto que acompañamos en el pasado que se casó con el inversor no inadecuado, pero en un momento de mucha tensión financiera aceptó una inversión y eso en el futuro ha hecho que se hayan tenido que se haya vendido la empresa social a una empresa más grande. Entonces, claro, ya la empresa social no tiene tanto propósito en sí, está dentro de otra, pueden empezar a cambiar las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tengamos esto en cuenta. Y el otro warning para mí, de que entendáis quiénes están ahí y qué es lo que más os interesa, que para mí es el core de la sesión, es una cosa, es que una entidad como Caraso nos dé un préstamo, que a priori no habrá mucha dispersión en el impacto y el camino que queráis seguir entre lo que hace Caraso y lo que hacéis casi todas las que estáis aquí. Pero otra cosa es que recibáis una inversión en nuestro capital, porque eso implica que alguien entrará, como valga la redundancia, en nuestro capital o en nuestro consejo o intentará tener un ánimo de control en función de la forma jurídica, ¿no? Algunas entidades como vosotras no podréis tener inversión por la forma jurídica que es, pero la persona buscará establecer un cierto control, ¿no? Entonces, si vosotros, en el momento que vosotros no estéis en ese espacio de decisión o en esas reuniones de decisión por el motivo que sea, pues estas personas pueden tener un mayor peso y pueden condicionar el rumbo que toma el proyecto. Entonces, por eso queremos, oye, ¿qué es lo que hay a nivel mundial? ¿Qué tipos de inversores? ¿Qué hace cada uno? ¿Qué es lo que más se acerca a vosotras? Entender las grandes cifras a nivel nacional y a partir de ahí un pequeño espacio para compartir si alguno ha sido objeto de inversión, financiación o similar y luego ya nos metemos con la herramienta y si nos da tiempo estas preguntas del inversor a vosotras y de vosotros al inversor. ¿Sí? ¿Ok? Lo dicho, un poco la cuestión es, para mí la idea principal de este bloque de introducción es que el contexto de la financiación o del movimiento del dinero está cambiando. Si queréis, podría haber una diapositiva anterior, ¿no? Que podría ser como el marco más conceptual de esto, que es desde atrás, que podría ser la Agenda 2030, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que es cierto es que había un punto de inflexión en el que, por un motivo u otro, el sentido en el que se está invirtiendo ha cambiado, ¿no? Tenemos entidades de las más curiosas o de las más variopintas o sospechosas, como podría ser BlackRock, ¿no? Que es una de las mayores gestoras o la mayor gestora de inversión a nivel mundial. Y ellos concretamente trabajan mucho la parte de inversión socialmente responsable, ¿no? Yo os diría que de una forma u otra, casi todo el dinero del mundo, de una forma u otra, pasa por BlackRock, ¿no? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque ellos ya hace un tiempo, esta noticia ya tiene unos años, pero vienen hablando de esto de inversión socialmente responsable, criterios ESG, ¿no? Entonces, bueno, es algo que todavía está muy lejos de vosotras, ¿no? Porque el ESG es más a nivel corporativo, pero lo que sí es cierto es que es buena noticia, ¿no? Que una entidad como esta aparentemente esté tomando conciencia de que hay determinadas cuestiones que mínimamente tienen que buscar incidir a la hora de invertir, ¿no? Entonces, como os digo, la inversión socialmente responsable, yo creo que de todos vuestros proyectos ahora mismo está muy lejos, inclusive me atrevería a decir que aún avanzados también seguirá estando lejos por las características que busca este tipo de inversión, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, el hecho de que los inversores estén buscando hacer determinadas prácticas e invertir en determinado tipo de empresas, sí que os puede beneficiar. No a través de la inversión directamente, pero sí a través de que vosotros podáis tejer alianzas con las entidades en las que ellos invierten, ¿no? O sea, si yo tengo un inversor muy fuerte y me obliga a trabajar con proveedores de proximidad o con proveedores de impacto social, pues ahí vosotros tenéis muchas
muchas papeletas de poder ser ese tipo de proveedor, ¿no? Entonces, digamos que es como un efecto indirecto que os puede beneficiar, ¿de acuerdo? Entonces, para mí la idea de esto es que, oye, los grandes se están preocupando y aunque de una forma distinta a vosotros, esa preocupación os puede beneficiar, ¿no? Entonces, bueno, nos pilla lejos, pero nos puede beneficiar un poco en esa, teniendo en cuenta la perspectiva de cadena de valor, por decirlo de alguna manera. No sé si conocéis este señor, Larry Fink, que es el CEO, bueno, casi ya no CEO porque está a punto de retirarse, de jubilarse, ¿vale? Es el CEO de esta gestora, ¿no? Entonces, os he puesto el ejemplo de BlackRock, pero otro ejemplo más concreto y en esa misma línea, y en este ISR, que os digo, está lejos, este hombre todos los años prepara una carta a los CEOs, ¿no? De las empresas en las que está invertida. Entonces, esa carta llega a principios de año y pues lo que busca es incidir o lo que busca es dar como una señal al mercado de qué es la prioridad de inversión. Entonces, si os fijáis, esta carta es un poco vieja, es de 2018, pero bueno, en cualquier caso, sí que hablaba de temas como el propósito y demás, ¿no? Hacía un primer guiño a las empresas, ¿no? De, oye, que sepas que yo, que tengo una posición importante en tu capital, voy a valorar esto, ¿no? Eso 2018. 2022, que es más reciente, si os fijáis, aquí lo que hace es un poco más guiño a la voz de esos CEOs o líderes dentro de la empresa, una voz consistente y que no vaya cambiando en función del mercado, que haya un propósito claro, una visión a largo plazo, ¿no? Y sobre todo hace énfasis en que además ese propósito es lo que tiene que guiar a la entidad en tiempos turbulentos, ¿no? O sea, esa es un poco la cuestión que él busca transmitir. También hace referencia a la entrega de valor a todos los grupos de interés o stakeholders, ¿no? Con el fin de generar valor a los accionistas. O sea, ya no dice, quiero ganar dinero y me da igual lo que pase, sino dice, tengo que entregar valor a todos mis grupos de interés para, de esa manera, poder entregar valor al accionista, ¿no? Pues bueno, cambia un poco el discurso que podíamos ver anteriormente, ¿no? En cualquier caso, sigue estando lejos de lo que es un inversor de impacto. Ahora veremos qué es un inversor de impacto, porque, y del dinero que podáis necesitar, pero si es cierto que hace 15 años o 10 años, este tipo de mensajes, estoy seguro que la carta que mandaba, no la tengo enfrente, pero estoy seguro que la carta que mandaba tenía más que ver con eficiencia, reducción de costes, incremento del valor económico, no iría en esta línea, ¿vale? ¿No? Entonces, en definitiva, es que el panorama a nivel global está cambiando. Nos preguntaréis, oye, Johnny, ¿por qué no das la última referencia de la carta de 2022? La carta de 2023 ya se vuelca mucho más en ESG, hace un guiño mucho más concreto en ESG, en la parte de sostenibilidad, en la parte de infraestructuras, o sea, ya concretiza mucho más el mensaje al mercado. Y en 2024 el buen hombre ya nos dice que se va a retirar. Entonces no hace tanto énfasis en esto, sino hace más un énfasis en cómo los mercados de capital tienen un efecto positivo en la vida de las familias, ¿no? O busca tener un efecto positivo en la vida de las familias. Esto será muy rebatible, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero digo, para que tengáis en cuenta de, oye, no tengo una referencia más cercana porque los mensajes han sido distintos. Pero lo que sí está es ese hilo conductor de, oye, el capital sí tiene un rol que jugar en el futuro de los grandes retos que tiene el planeta, ¿no? Entonces, como os decía, esto sigue estando, estas personas como BlackRock y la inversión socialmente responsable, pues tienen su espacio, pero no son los inversores de impacto, ¿vale? El inversor, ¿y por qué? Ahora me diréis, pues el inversor de impacto es algo que se empieza a acercar un poco más al fondo de tina, ¿no? Y si tuviésemos que ver como la distancia entre vosotros y los inversores, pues aquí estarían los ISR, los impactos estarían por aquí, un poquito más cerca, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, para que os hagáis una referencia, los de alimentación que estuvisteis con Marion en la sesión el miércoles, ella trabaja en Make Sense, que es un fondo un fondo de inversión que además invierte con unos criterios muy cercanos, por ejemplo, a lo que podría ser Caraso, y en proyectos, si entráis en su web y los veis, hay de todo un poco, pero todos tienen una fuerte componente social, de impacto, ¿no? Entonces, es una inversión distinta a la inversión socialmente responsable, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es básicamente lo que diferencia a un inversor tradicional de un inversor de impacto? Pues que el inversor de impacto lo que busca es generar impacto social y medioambiental y rentabilidad a la vez, ¿vale? Rentabilidad más alta o más baja, pero rentabilidad a la vez. Digamos que si recordáis ese espectro de tipo de entidades que hay hoy en día, sería un poco el espejo a la empresa social que vimos ayer, ¿no? En eso que nos presentaba Ana, pues el espejo de la empresa social en el mundo de la financiación sería el inversor de impacto, ¿no? Porque es el que se compromete con un impacto a la vez con una rentabilidad.
Entonces, el inversor de impacto, ¿qué es lo que hace? Oye, a él ya no le vale, yo voy a cuidar a mis trabajadores, tengo una representación de mujeres en mis órganos de dirección, medioambientalmente lo hago lo mejor que puedo. No, eso para el inversor de impacto es poco, ¿no? Él quiere algo más, ¿no? Entonces, el inversor de impacto ya está más en lo que hacéis vosotros, ¿no? Tengo una teoría del cambio, tengo un problema social o medioambiental que quiero resolver y mi solución va ahí concretamente, ¿no? O sea, ya tiene este foco. ¿Qué es lo que pasa? Que lo quiere hacer el inversor de impacto, lo quiere hacer de una forma empresarial, ¿no? Entonces, bien puede entrar en tu accionariado o bien puede hacerte un préstamo, ¿de acuerdo? Y la cuestión es que te puede pedir un mínimo, un retorno de interés, aunque también te podría ser una donación que veremos en función de qué tipo de inversor de impacto sea. No sé si os suena la persona que tenéis en pantalla, igual alguno le conoce, igual no, pero él es Ronald Cohen, ¿vale? Él es una persona en el mundo de la inversión de impacto bastante conocida. ¿Por qué? Porque básicamente fue el que se inventó, por lo menos en Europa, este término de la inversión de impacto. Él por allá en 2000 empieza a trabajar con el gobierno británico intentando recuperar aquello del mundo de la inversión que pueda ser aprovechable para el mundo social, ¿no? Entonces, busca cómo establecer este puente. Entonces, tanto él como otros inversores de impacto, lo que son es una oportunidad de traer capital que estaba más a la derecha en la inversión socialmente responsable hacia los grandes retos medioambientales y sociales, ¿no? Es una idea de mayor vinculación con esos retos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y yo creo que aquí estaremos más o menos todos de acuerdo, porque los estados con la recaudación que tienen no son capaces, bueno, los estados con la recaudación que tienen, más la filantropía, no son capaces de hacer frente a los retos medioambientales que tenemos, ¿no? Entonces, es necesario traccionar más financiación para poder afrontar estos retos, ¿no? Entonces, de ahí que defiendan que los inversores tradicionales sean partícipes y, de hecho, participen activamente en este tipo, en mover dinero hacia estas grandes problemáticas que necesitamos resolver, ¿vale? Entonces, un poco lo que os decía, los inversores tradicionales defienden la inversión, se han movido un poco a la inversión socialmente responsable, ¿no? Más al foco ESG, un poco más a este nivel, pero otros, como los inversores de impacto, van más allá, ¿no? Y sí es cierto que buscan poner en el centro la problemática, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Si vamos un poco más allá, podríamos decir que ya está lo que vendría a ser el fondo TINA, ¿no? Que dentro del mundo de la inversión de impacto se identifica más con este término que nos habréis escuchado usar alguna vez, Venture Philanthropy o Impact First. Luego lo explicaré un poco para terminar de aclarar qué significa este término, ¿no? Pero básicamente este tipo de personas o este tipo de inversor de impacto lo que viene pensando es, oye, tenemos que ir más allá en cierta medida de las donaciones o yo ya vengo donando durante mucho tiempo y no puedo donar más y lo que voy a hacer es intentarlo hacer de una forma vía préstamo o inversión, ¿vale? Que lo haga de esta manera no significa que anteponga cosas que no tengo que anteponer, porque de hecho, aunque busquen esta lógica, anteponen el impacto social o medioambiental a cualquier cosa. Segundo, tienen en cuenta un plazo y un retorno, un plazo, no les importa que el plazo sea amplio y no les importa que el retorno sea algo más bajo, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí van a buscar recuperar el dinero, como podría ser el caso de Tina, y os pongo un ejemplo, ¿no? Podría llegar a ser el punto de este tipo de inversor de, oye, yo entro, imaginaros que entren en el capital, que es una inversión en un préstamo, ellos estarían inclusive dispuestos a entrar en el capital, estar 5 o 10 años y salir con la misma cantidad de dinero. Que si lo miramos desde una perspectiva un poco de mercado, en realidad están perdiendo, pero no porque ellos compensan la ganancia en impacto. Dicen, oye, si yo he avanzado en la resolución del problema, pues a mí que el dinero haya perdido valor no me importa, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el objetivo es distinto de un inversor que entra con un foco claro en rentabilidad. Aquí es acompañar y que el impacto avance en lo máximo posible, ¿vale? Y desde luego lo que os decía, así recuperar con esta lógica de al final pues poder invertir ese dinero en otro proyecto que lo necesite, ¿no? O sea, es esta lógica. Tampoco sé si conocéis a la persona que tenéis en pantalla, pero ella es Jacqueline Novogratz, ¿vale? Ella fue una persona que tuvo mucho éxito en el mundo de la inversión, pero básicamente dentro del mundo, hoy en día, en el mundo de la inversión de impacto, es la persona que más defiende este enfoque de Venture Philanthropy, ¿no? Entonces, ella, ¿cómo lo articuló? Pues, ¿y por qué os cuento esto? Porque es un recurso interesante. Ella fundó Acumen,
No sé si conocéis, si os suena, tenéis alguna referencia cercana. Acumen, ¿vale? Acumen lo funda en Estados Unidos y Acumen es una fundación que por una parte tiene inversiones, ¿no? Tiene distintos tipos de inversión y concretamente hace mucha inversión en países en vías de desarrollo, eso sí es cierto, con lo cual igual os pilla un poco lejos porque no estaríamos en esa categoría, pero sí que hace este tipo de inversión. Pero además, lo interesante, y por eso os hago la referencia, es porque tiene una pata muy importante de formación e inspiración, ¿vale? Para que cualquier persona que trabaje en el mundo del impacto social se pueda aprovechar de sus recursos y demás. Ahora os daré una pequeña referencia sobre esto, pero la idea es que estos recursos están disponibles en su web, son gratuitos y online. Entonces podéis aprender más de impacto social, podéis aprender más del mundo de la inversión de impacto, sobre el capital paciente, o sea, son como cursos muy cortitos que podéis aprovechar. Y es interesante, ¿no? Entonces, bueno, estos están en la web de Acumen, si no me equivoco, la parte que hace la parte formativa y de inspiración es Acumen Academy, y luego está la Fundación Acumen, que es la que es más el brazo inversor, ¿no? Entonces, os lo damos como referencia porque puede ser interesante para formaros un poco más en este mundillo y bichear qué cuestiones hay por ahí que puedan ser interesantes. Yo Miquel, perdona, ¿cómo deletreas Acumen? Acumen. Sí, Acumen, Fundación y Acumen, si no me equivoco, Acumen Academy es la que tiene los recursos formativos y demás. De hecho, tienen una cuestión que son los fellows, las fellowships, ¿no? Que creo que en España llevan 4 ediciones o 5. Cristina San Salvador es Acumen Fellow. Y luego, por ejemplo, el año pasado Alejandro de Cocentral, quien nos proveyó del catering para la bootcamp, fue seleccionado para la fellowship de este año. Entonces, lo de los fellowships es un proceso en el cual buscan a líderes o a personas que estén generando impacto de distintas vías, ¿no? Y digo distintas vías porque si veis los fellows, hay personas de todo tipo, ¿vale? Podéis bichar un poco y revisar. Pero básicamente es como un programa formativo, sobre todo yo diría que de mentorización y de conocimiento personal para empoderarte con herramientas para seguir generando el cambio que has generado hasta ahora, ¿no? Entonces es un programa muy intenso, hay una componente de reflexión personal bastante fuerte. Si conseguimos traer a Alejandro a alguna sesión, le pediremos que nos cuente, pero sí, es un proceso más personal, ¿no? Pero bueno, no me extiendo, ahora por dejaros la referencia de Acumen Academy y ella como referente del mundo de la Venture Philanthropy, ¿de acuerdo? Ok. Y luego, si queréis, avanzando un poco más dentro de la inversión más blanda, ¿no? Por así decirlo, supongo que igual a Muhammad Yunus, si lo conocéis, porque fue muy premiado con el Premio Nobel de la Paz hace unos años, y él fue el quien inventó esto del microcrédito, ¿vale? En el mundo de los préstamos y los créditos, hasta hace no mucho, se creía que no tenía sentido hacer microcréditos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cada unidad de crédito que tú des, tienes que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Y tienes que entender qué es lo que pasa. Entonces, desde la lógica dices, oye, si quiero prestar 5 millones de euros, si hago 5 millones de préstamos de 1 euro, son 5 millones de operaciones que tengo que analizar, versus si doy 5 préstamos de 1 millón, solo son 5. Entonces, los costes para la gestora y demás son mucho menores si da un mayor volumen de financiación en ese sentido. Y luego, por otra parte, también había una suposición, ¿vale? Que esto el espíritu de la validación, que se creía que las personas con pocos recursos iban a ser insolventes, ¿no? Y esto es algo que se ha demostrado que no es así. De hecho, Yunus ha demostrado que la tasa de morosidad es bajísima y además ha demostrado que se puede encontrar un modelo de negocio ganando menos, pero que permita gestionar este tipo de préstamos. Entonces, bueno, es un ejemplo también bastante inspirador. Y no solo eso, sino que Yunus avanzó más en el concepto de lo que es la empresa social, ¿no? Y de hecho, él como inversor de impacto es tan impact first que no busca que él solo pide el retorno o se siente cómodo solo con recuperar el capital inicial. Como os digo, lo que ha invertido lo recupera y se queda tranquilo. Y va más allá. Él no invierte en ninguna entidad que en sus estatutos no figure que no se van a repartir dividendos. O sea, él lo lleva un poco al extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es de los que defiende que el impacto y el negocio son difícilmente reconciliables, ¿no? Entonces, esto es como una manera de él hacer su statement o su declaración de que esto tiene que ser así, si no, pues no lo ve, ¿no? Entonces, básicamente, y de esta introducción lo que os quería trasladar, ¿no? El mensaje es, el mundo del dinero ha cambiado, tenemos desde los BlackRocks que invierten en SG o ISR, ¿no? Y ahí lo que buscan es contribuir a un impacto, ¿no? De una manera un poco más light.
Y tal vez yo diría que por dos motivaciones. Por una parte, porque lo ven como un riesgo, ¿no? O sea, por una parte de contribuir, pero por otra porque lo ven como un riesgo, ¿no? Al fin y al cabo, si ellos no se preocupan por esto, puede que en algún momento las empresas en las que invierten caigan sus ventas y por tanto no tengan rentabilidad y caiga su modelo de negocio, ¿no? Entonces, podría ser un poco egoísta y hasta instrumental, pero en cualquier caso supone un movimiento de los mercados de capital, ¿vale? Luego, los inversores de impacto, que es lo que decíamos, si tienen un compromiso en resolver un problema y a la vez que generar una rentabilidad mayor o menor en función de lo que sea. Y luego, dentro de este subgrupo del mundo de la inversión de impacto, pues tenemos la parte de la Venture Philanthropy, como son Jacqueline, Yunus o como puede ser Tina, que lo que intentan es hacer algo entre donación e inversión, poniendo el impacto lo primero, se intenta recuperar el capital, pero podemos ser muy flexibles en cuanto a la rentabilidad, los plazos y sobre todo que corren más riesgo. Están dispuestos a correr un riesgo mayor que los inversores anteriores, ¿vale? Por este tipo de plazos y de condiciones tan laxas, ¿no? Al final, si yo pido un interés más bajo, es porque estoy, bueno, no es que soy más averso al riesgo, teóricamente, si tengo más dependencia, o sea, si soy más averso al riesgo, pediría más tipo de interés. Pero esta gente no, esta gente hace lo contrario. Pido menos tipo de interés y me meto en unos sitios donde otras personas no entrarían. Con lo cual, riesgo a priori máximo, ¿no? Independientemente del tipo de proyecto. Entonces, un poco hasta aquí lo que os quería trasladar de este mapa de lo que hay en el mundo de la financiación, ¿no? De más lejos a más cerca de vosotros. Y en realidad lo que a vosotros os interesa, aquí como más entrando, más entrando el tiro, es la parte de la derecha, ¿no? Es la parte de la filantropía. Yo creo que muchos ya la tenéis y también os interesa una parte, la filantropía, la donación más estándar, ¿no? Pero luego también esa parte de inversión de impacto un poquito más suave, ¿no? No el inversor de impacto que busca unos proyectos muy grandes y demás, pero una parte de inversión de impacto un poquito más suave. Es lo que os podría, lo que podría encajar e interesar a vosotras, ¿vale? Dame un segundo, estas me las voy a saltar y me quiero centrar aquí. Vale. Lo anterior me lo he saltado porque lo he venido explicando con las diapositivas de cada uno de los bloques inversores, pero lo que sí que creo que es interesante es que entendáis este concepto de Venture Philanthropy, ¿no? Entonces, lo hemos mencionado un montón de veces, seguro que en la web y en las bases está mencionado varias veces, pero es para que lo entendamos, ¿no? Entonces, si veis este continuo de la financiación, a la izquierda está la donación clásica, ¿no? La de toda la vida. A la derecha tenemos la inversión tradicional, que lo que busca son ese grupo de personas que siguen invirtiendo con una lógica de maximizar rentabilidad nada más, ¿no? Sin embargo, si nos movemos un poquito a la izquierda de la inversión tradicional, tenemos la ISR, que son estos BlackRock, ¿no? Que como comentamos, pues buscan invertir y ganar dinero, pero con unos mínimos de impacto. Y luego está ese cajón morado que veis ahí en el medio, morado-naranja, ¿no? Donde está la inversión de impacto, que quieren hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Rentabilidad e impacto. Los moraditos, ¿no? Por así decirlo, aunque tienen como nuclear resolver un problema dentro de la inversión de impacto, estos no están dispuestos a renunciar a la rentabilidad, ¿vale? Sino te dicen, oye, me tienes que dar una alternativa más o menos en torno a mercado. Entonces, inclusive dentro de la inversión de impacto hay personas que todavía la rentabilidad la valoran mucho, ¿de acuerdo? Y luego están los más naranjas, que son estos Yunus, Jacqueline, Tina, ¿no? Que no te estoy donando, pongo el impacto primero y corro más riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, con estos ingredientes, si queréis, la Venture Philanthropy, veis la llavecita que está arriba, ¿no? De lo que es Venture Philanthropy, ¿no? Es complicado porque toca, por una parte, un poquito de inversión, pero a la vez toca otro poquito de grant making o lo que viene siendo hacer donaciones, ¿no? Entonces, por tanto, el financiador de Venture Philanthropy, ¿qué es? Pues es un financiador que quiere resolver un reto social, por ejemplo, la educación de un determinado de los colectivos en exclusión, y es consciente que no puede resolver ese reto en el corto plazo y con unas rentabilidades probablemente de mercado. Vale, entonces este tipo de inversor lo que hace es dice, oye, yo voy a ver qué proyectos hay en el mercado de educación para vulnerables, ¿no? Para este colectivo, y voy a intentar ver qué modelos de negocio hay. Y se pregunta, oye, ¿puedo hacer una inversión en capital o préstamo que no vaya a poner en riesgo el impacto? Y en 5 o 10 años puedo recuperar mínimamente el capital o lo que he invertido, pues lo hago, ¿no? Que el modelo de negocio no da y es un proyecto que tiene un impacto súper transformador y es súper necesario, vale, pues, no me siento, pues también hago una donación. Si os fijáis,
es alguien que no se mete en una cajita de yo invierto, yo presto, yo dono, sino que lo que busca es busca resolver un problema y en función de la situación adaptar la herramienta y el acompañamiento. Lamentablemente dentro de unas restricciones, ¿no? Y yo creo que aquí Caraso podría ser un buen ejemplo, ¿no? Por una parte, Caraso ya sabéis que tiene bueno, lo sabéis o no, y yo creo que lo explicó en la presentación Lucía, ¿no? Por una parte, tienen una parte de inversiones más de ISR, ¿no? Por así decirlo, o más inversión tradicional. Luego, hacen muchísimas donaciones a fondo perdido, que son todos los programas de convocatoria, las convocatorias que tienen tanto en Francia como aquí. Y luego ahora tienen TINA, en este naranja, de Venture Philanthropy, ¿no? Entonces, cuando os digo de las restricciones, lo que os quiero decir es que lo que pasa es que TINA tiene una parte del presupuesto anual de Caraso. No tiene todo el presupuesto anual de Caraso, ¿no? Básicamente por una cuestión de que ellos tienen que buscar preservar el patrimonio, un capital mínimo para poder seguir donando en el futuro, ¿no? Pero Caraso es un muy buen ejemplo de este tipo de inversor que tiene todo. La inversión que tiene más tradicional está muy enfocada a las áreas que quiere, pero busca recuperar hacer que se mantenga ese capital. Luego tiene una línea de fondo perdido que efectivamente como lo hemos dicho, son donaciones y van a fondo perdido y la rentabilidad es social o medioambiental. Y luego está TINA en el medio, ¿vale? Que tiene una parte pequeña del presupuesto. ¿Sí? Claro, más o menos el concepto de la Venture Philanthropy, claro, el panorama de los tipos de inversores que hay, dónde os podéis situar vosotros. Ahora voy a indagar un poco más en esto de dónde os podéis situar vosotros, ¿vale? Pero bueno, sí que me interesaba que tuvieseis como este vistazo general. Para que nos terminemos de situar nosotras, yo creo que Ana el otro día os adelantó esto del ABC en la sesión de impacto, si no me equivoco, esta clasificación, ¿no? Es una clasificación o bueno, un marco de trabajo que ha creado el Impact Management Project, que es una coalición de muchísimas personas que quieren avanzar en la medición de impacto. Y seguramente lo que Ana os dijo, yo creo que, bueno, básicamente este marco lo que busca es medir el impacto para todas. No tiene foco en una entidad social concretamente, sino es para todo tipo de entidades. Empresas, fundaciones, emprendedores sociales, ¿no? Entonces, claro, es un marco amplio que busca cubrir todo eso, pero luego lo que busca es, con las cajitas que veis aquí, que os podáis sentir cómodos en, oye, yo estoy en esta cajita como tipo de proyecto, tipo de inversor. Entonces, es un lenguaje muy transversal y a la vez tiene una subclasificación que nos permite centrarnos en ellas, ¿no? O ubicarnos en ellas. El otro día Ana nos decía, yo creo, si no me equivoco, que la A ya os trasladaba, son aquellos que buscan evitar daños, ¿no? O sea, que no es contribuir, sino es evitar, el tipo de inversores A, por así decirlo. El tipo B son los que hacen beneficios, buscan generar beneficios de un determinado grupo de interés. Entonces, esto que os he dicho yo de la inversión socialmente responsable al principio y de los BlackRocks de turno y demás, están entre la A y la B, ¿no? Son los que buscan invertir en ESG y ese tipo de cuestiones. Y luego la C sí que va un paso más allá porque es que quieren contribuir una solución. Entonces, si me habéis entendido hasta ahora, los inversores de impacto no están invirtiendo solo para que me garantices unos criterios ESG, para que cuides al empleado y etc., sino que quieren resolver el problema y por tanto están invirtiendo para contribuir una solución. Entonces son contribuidores de las soluciones y por tanto están en este grupo C. ¿Vale? Si os fijáis dentro de la C, hay un montón de Cs, ¿vale? Y hay diferencias, ¿no? Pero básicamente el resumen es, dentro de la C hay inversores que siguen buscando más rentabilidad, ¿no? Que son esta caja moradita que os ponía en la diapositiva anterior. Y luego hay otros que están dispuestos a hacer préstamos a tipos muy bajos o a donaciones, ¿no? Entonces, del C1 al C6, pues bueno, hay distintos niveles, pero lo más flexible y lo que más creo que os puede encajar a vosotros en las fases que estáis ahora es el C5 y el C6, ¿vale? Que es esa parte de más abajo. Ojo, yo quiero que esta parte sea como culturilla general para vosotras. No quiero que ahora cuando estéis hablando con un inversor le digáis, bueno, ¿tú qué eres? ISR, inversión de impacto, Venture Philanthropy, C1, C2, C3. No. Si se lo preguntáis, lo sabrán, ¿vale? Porque ellos sí se sitúan muy bien en este mapa. Pero yo creo que vosotras en esa conversación sí que según vayáis hablando podéis ver en qué parte están y ver si podría encajar o no podría encajar, ¿de acuerdo? Es para que vosotros tengáis esta información y que sepáis que existe. Básicamente ese es un poco el objetivo de esta parte de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, si queréis, darme un segundo, los tipos de inversores y la Venture Philanthropy. Entonces ahora rápidamente os quiero contar
un poco en términos de magnitudes y cifras, cómo está toda la inversión de impacto y demás a nivel internacional. Y si os fijáis en 2000, por allá en 2019, cuando esto todavía era pequeño, la cifra en España, ¿no? Si os fijáis, era un total de 220 millones de inversión de impacto, ¿no? Que comparado con los mercados de capital a nivel mundial, es una cifra muy baja, ¿vale? Si luego ya vais a la inversión de impacto a nivel internacional, que es ese dato del GIN, ¿no? Que el GIN es esa red de inversores de impacto a nivel mundial, ya hablamos de 502 billones, que es más dinero. Sin embargo, sigue siendo poco respecto a la cantidad de dinero que se mueve a nivel mundial. Pero esto era así en origen, ¿no? Pero bueno, las buenas noticias, ¿no? Es que esto ha venido creciendo en los últimos años y una componente importante de ese crecimiento ha sido la labor del SpainNav, ¿vale? El SpainNav es la red que aglutina a nivel nacional a todos los que trabajamos por la inversión de impacto. Entonces aquí tenemos inversores de impacto como tal, los fondos. Tenemos los que somos VP, ¿no? Los que hacemos Venture Philanthropy. Yo os diría que desde el punto de vista del financiador estamos casi todos aquí representados, ¿vale? Cada vez más empieza a haber grandes empresas, ¿no? Las corporaciones más al uso, ¿no? Las telefónicas, ¿no? Este tipo de entidades. Y luego también a nivel de emprendedores y entidades sociales, yo diría que cada vez empieza a haber más voces individuales, pero sobre todo estáis más que representados individualmente, estáis representados en torno a entidades como puede ser Shift2B, ¿no? Que aglutina una serie de emprendedores y proyectos y tiene una voz, puede tener una voz en este foro, ¿no? Entonces, os adelanto esto del SpainNav por una parte, para que lo tengáis en mente, y por otra porque creo que es interesante que lo conozcáis, lo sigáis en redes sociales, porque tiene informes, recursos que os pueden ayudar a dotar de voz determinados discursos en función del tipo de persona que tengáis enfrente, ¿no? Si queréis hablar más con una empresa, con un filántropo, con un inversor de impacto, pues oye, ellos tienen unos informes muy interesantes donde podéis ir con datos de, oye, esto de verdad está pasando, ¿por qué no te está sumando, no? Entonces, por eso os comparto la referencia. Y también, sobre todo, por el hecho de que, oye, ha sido un esfuerzo de unión, ¿no? de todas estas personas, el crear el SpainNav, que supone formar parte de la red internacional de inversión de impacto. Y el resultado de todo este trabajo del SpainNav es que de la cifra que veíamos de unos 220 millones a 2021, si os fijáis, ya son casi 2.400 millones. En 2022 la cifra es un poco mayor, ¿vale? Pero bueno, es un crecimiento significativo y lo que sí os adelanto es que la cifra de 2021 y 2019 no es comparable. ¿Por qué? Porque en 2019 esa bolita naranja de banca ética y social no estaba. Entonces, seguramente gran parte de este crecimiento venga porque estas entidades ahora están entrando aquí. Antes, la banca ética no hacía este tipo de cuestiones y ahora las está haciendo. Entonces, de ahí una parte importante del crecimiento. En cualquier caso, lo que viene siendo fondos en sí, sí que ha habido un crecimiento respecto a la cifra anterior, ¿no? Si no me equivoco, son unos 400 millones, con lo cual sí que ha habido un crecimiento. No muy drástico, no muy acelerado, pero sí ha habido un crecimiento importante. Y este es el mensaje, ¿no? Que es un mercado que es incipiente y que está creciendo y que tiene sentido poder recurrir a él en lo que necesitemos, ¿no? O sea, que sí está este crecimiento, ¿vale? Por daros algunos datos, ¿no? O sea, de cómo más o menos en torno a qué cifras se suelen utilizar en este tipo de inversión, ¿no? A nivel de mercado, aquí tenéis la referencia. Casi os diría que depende del tipo de entidad, ¿no? Los fondos siguen pidiendo una rentabilidad muy alta, ¿no? Entonces, seguramente los fondos, yo diría que casi todas vosotras no llegaréis a un fondo al uso nunca, porque vuestros modelos no son tan escalables, ¿no? O sea, no solo vale con crecer o replicar, sino ellos lo que buscan es escalar. Y cuando digo escalar, es que la proporción en la que crecen los gastos, la que crecen los ingresos es mucho mayor a la que crecen los gastos. Entonces, en vuestros modelos, en la mayoría, la parte de personas, salvo igual en algunas soluciones, es importante, ¿no? El equipo. Entonces, claro, esta norma de que según crecen más los ingresos, no crecen tanto los costes, se deja de cumplir. Entonces, seguramente no seáis objeto de un fondo al uso. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Luego tenéis más bien la banca ética y social, que igual alguno de vosotros ya ha trabajado con ellas, con este tipo de entidades, ¿no? Y si os fijáis ahí los tipos son un poco más bajos, ¿no? En función del tipo de operación. Y luego están las fundaciones, ¿vale? Que las fundaciones sí que han empezado a jugar un rol importante en esto, o quieren empezar a jugar un rol importante en esto, y los tipos van desde el 5% desde el 0 hasta el 10, ¿no? Más o menos una media del 5, ¿no? Este tipo de cuestiones, bueno, ¿de acuerdo? Es por daros unas magnitudes de mercado. Y no me quiero liar mucho más, simplemente adelantaros que
tanto ESADE en este informe como el SpainUp en mayo de 2024 han presentado un estudio de las necesidades de financiación de las empresas sociales en España, ¿no? Así como la muestra del estudio de ESADE era pequeñita, la muestra del estudio del SpainUp es bastante mayor y los resultados son interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto del SpainUp? Porque no sé si os suena, pero del gobierno actual se ha aprobado el movimiento de 400 millones de euros a inversión de impacto. Entonces, el SpainUp ha querido hacer una labor de presión en este sentido de, oye, que sepáis que de esos 400 millones, las empresas sociales estaría bien recibir una parte importante, ¿no? Entonces, todavía está pendiente de ver qué forma terminará de tomar estos 400 millones y en qué se va a invertir, pero bueno, que sepamos que se está haciendo este push para que una parte se pueda dedicar, una parte más blanda a proyectos como los nuestros, ¿no? Y no tanto a proyectos más grandes o más de mercado, ¿vale? Rápidamente, algunos logos de entidades que hacen inversión de impacto, básicamente. Tenéis, por ejemplo, si os fijáis, está Ship2B por duplicado, porque una cosa es Ship2B Ventures, que es la gestora de fondos, que tiene un fondo de 60 millones y hace poco han levantado otro. Y luego está la Fundación Ship2B, que somos del mismo grupo, pero somos entidades separadas, ¿no? Entonces, digo, para que no dé lugar a error. Y luego, en cualquier caso, esta diapositiva yo os diría que todavía queda lejos de las necesidades de financiación que tengáis vosotros, porque inclusive Q-Impact, que podría estar más cerca, sigue estando lejos, ¿vale? Y luego está la bolsa social plataforma o la bolsa social fondo. La bolsa social fondo, al igual que Q-Impact, creo que está lejos, pero la bolsa social plataforma sí que podría ser una alternativa, ¿no? Sí que os podríais plantear el hacer algo en la bolsa social. Habría que pensarlo y plantearlo bien por las implicaciones que pueda tener. Y hago un mini brief de esto, ¿no? El año pasado teníamos un proyecto que nos comentaba que él no había ido a la bolsa social por la señal que puede lanzar eso a inversores más grandes. Es decir, un inversor más grande puede ver que hagas una ronda en la bolsa social como, ole tú, no has podido convencer a un inversor profesional y has tenido que ir al público. Entonces, bueno, luego también están estas tensiones entre los tipos de inversores, los mensajes, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso siempre se puede buscar una estrategia que busque daros el resultado que más necesitéis. Pero bueno, simplemente adelantaros que está la bolsa social plataforma como posibilidad a obtener financiación de crowd, de público, ¿no? O sea, que son muchas personas que aportan tickets pequeñitos de 200, 1000, no sé cuál es el ticket mínimo de la bolsa social, pero que podría ser una opción, ¿de acuerdo? Si no tenéis pensado ir a un inversor grande, porque habría que mirar este tema de los mensajes, ¿de acuerdo? Y luego un poco, eso era como más a nivel de inversión de impacto. Y luego, más en el mundo de la Venture Philanthropy, sí que os quería compartir algunos logos de entidades que estamos ahí, ¿no? Caraso, básicamente Ship2B y lo que hace con Caraso, lo que hace con Sabadell, ¿no? Que son es en lo que estamos. Luego otra referencia importante también es Open Value Foundation, ¿vale? Que la diferencia con Caraso y Sabadell es que Caraso y Sabadell hacen Venture Philanthropy a través de un tercero, que somos nosotros, o sea, se apoyan en nosotros para hacerlo, pero Open Value lo hacen ellos directamente con su equipo y con lo que tienen, ¿no? Ellos van buscando proyectos y lo hacen ellos directamente. Entonces es una manera diferente de llegar, si queréis, a los proyectos. Y luego aquí hay un logo que no he podido actualizar, que es el que hacen ANESBAT con la Asociación Española de Fundaciones, o que en origen crearon y que de hecho Ship2B estuvo en el desarrollo, pero que ahora no estamos, que es el Fondo de Fundaciones. Yo creo que aquí no está José Alfredo, no podía estar a Padrino Olivo, pero por ejemplo ellos han sido beneficiarios de esos préstamos del Fondo de Fundaciones, que también son préstamos en formato Venture Philanthropy. Entonces, si os fijáis aquí, hay menos logos, no hay tantos logos en España que hagan Venture Philanthropy, pero bueno, ese es un poco el objetivo de Tina, ¿no? De no solo traccionar y generar comunidad de proyectos, sino también generar comunidad de inversores que vean que este movimiento gane más, ¿no? En el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, un poco la radiografía súper rápida hasta aquí del mundo de los inversores y de lo que hay a nivel nacional, para que lo tengáis como referencia. Y en el tiempo que me queda, antes de que podamos compartir, perdón, me interesa que veamos el fondo de Tina, ¿vale? Quiero que tengamos esto en cuenta porque nos va a venir bien para las mentorías. Entonces, en el caso de Tina, la herramienta es el préstamo blando, ¿vale? Con un ticket que puede ir de entre 25 y 75.000 euros. De un presupuesto total de 200.000, ¿vale? Entonces, ojo, aquí puede ser que una entidad tenga muy claro que necesita 75.000 para dar ese salto en crecimiento, ¿no?
porque lo viene pensando ya desde hace un tiempo y lo tiene muy claro, ¿no? Y dice, mira, yo necesito esto. O puede ser que haya otras entidades que estáis empezando a pensar esto desde que habéis entrado en TINA. Entonces no necesitáis 75, sino que igual digáis, mira, yo voy a empezar con 25 para algo muy concreto y ya veré cómo va funcionando, ¿no? Entonces, quiere decir que el espectro es medianamente amplio para que podáis ver en dónde os sentís más cómodos en función de la entidad que seáis y el tipo de proyecto que tengáis, ¿vale? A nivel de duración, operaciones entre 3 y 5 años. Yo os diría que teniendo en cuenta las dos ediciones anteriores, hemos hecho a 4 y a 5 sobre todo. A 3 menos. Depende del tipo de entidad, ¿no? Si es una entidad muy grande tal, pues podría ser, pero normalmente 4 y 5 años, ¿vale? Y ahí podríamos, entendido ese plazo, podríamos, luego para el tema más de la amortización, por así decirlo, en un extremo se podría llegar a decir, oye, lo pagas todo el último año. O sea, yo te doy hoy 50.000 y lo pagas todo en el año 5. Intentamos que este no sea el caso porque se acumula mucho riesgo al final, ¿no? Entonces intentamos que se hagan pagos parciales durante la vida de la operación. Por ejemplo, en el segundo, una vez habéis recibido la inversión y empieza a funcionar un poco, pues solemos recomendar que en el segundo o tercer año ya empezamos a hacer pagos parciales, ¿no? De forma que al final no quede tanto para devolver. Pero podría llegar a verse el caso de, oye, todo al final si se ve que tiene sentido, ¿de acuerdo? Luego, en términos de tipos de interés, entre el 1 y el 5%, ¿vale? Os diría que hemos hecho operaciones de todo, operaciones a un tipo muy bajo y luego operaciones a un tipo, sobre todo, creciente en el tiempo, ¿no? Igual empezamos en un 1,5 y según va mejorando el modelo de negocio va subiendo un poco. ¿Por qué? Porque si un modelo de negocio aguanta y da resultados y tiene crecimiento, no nos parece tan grave pedirle un pequeño tipo de interés que permita reinvertir esto en el futuro, ¿no? Otra cosa es que es un modelo muy justito y que no podamos apretarle, no se puede apretar y no genere, ¿no? Pues entonces lo mantendremos en un tipo más bajo, ¿vale? Pero no es que sea el 5% todos los años, ¿no? Sino, oye, yo creo que ahora hemos planteado tipos crecientes como mucho. Y creo que el tipo más alto era un 3,5, si no me equivoco, en el último año, cuando ya habéis hecho pagos parciales y queda muy poquito. También tenemos esto en cuenta. Voy, Jesús, dame un segundo que termino y preguntamos, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al tipo de interés, ¿vale? Y luego, por otra parte, también está la cuestión de, os lanzo esto aquí porque ahora tenéis la mentoría de preparación a la inversión. Igual hasta ahora no os habéis planteado comprar el instrumento o no tenéis más información, pero bueno, sí es interesante que aprovechéis esa mentoría, como os adelantaba antes de comenzar la sesión, para decir, oye, mentor, yo estoy aquí, quiero llegar allí, esto es muy importante que lo tengamos claro, o lo más claro posible, ¿vale? Y creo que para llegar allí me hace falta esto que supone este dinero. Y se lo voy a pedir a Caraso. ¿Cómo lo ves? ¿No? Un poco esta lógica. Y cuando decimos estoy aquí, es estoy en estos datos de impacto y estoy en estos datos de facturación. Quiero llegar allí y llegar allí es esta estimación de impacto y esta estimación de facturación. Y para ello creo que necesito una inversión en marketing, una inversión en equipo, una inversión en infraestructura, en maquinaria, una inversión en marketing y equipo, que valoro en tanto. ¿Cómo te suena? ¿No? O sea, esto es lo que os lo digo ahora porque creo que es interesante que lo tengamos en cuenta para estas mentorías. ¿Por qué? Porque idealmente en el pitch de la tarde tendréis que cerrar con esto. Estamos aquí, queremos llegar allí, necesitamos tanto, ¿no? Y no solo necesitamos, sí, sobre todo el foco necesitamos tanto, pero también y además nos gustaría validar estas hipótesis, por ejemplo, ¿no? Que podría ser otra cuestión a tener en cuenta. Pero igual lo de las hipótesis o las suposiciones lo tenéis más claro y lo que no os termináis de mojar es en el importe y para qué, ¿vale? Pero si queréis, abrimos micro en estos 7 minutos que nos quedan, pero con estas características para que tengáis en mente y que me digáis, oye, John, esto, ¿no? Y aprovechar bien esas mentorías. Jesús, si quieres que tienes la mano levantada. Sí, mi duda era el tema del tipo de interés, por ser práctico, ¿cómo se define? Es decir, ¿se hace una valoración al principio, se van haciendo reanálisis y se va reajustando o cómo lo soléis hacer? O intentar Vale. entenderlo. Sí, no, muy buena pregunta, Jesús. A ver, ahora, ¿no? Ahora mismo, al final de la fase 2, de la fase 1, seguramente no digáis yo quiero tanto a tal tipo de interés, digáis yo quiero tanto para esto, ¿no? En fase 2 entramos mucho en vuestros números, en vuestras proyecciones, en esto, ¿no? En este análisis más económico-financiero
en función de eso planteamos escenarios. ¿No? Os acompañamos a plantear escenarios, ¿no? Y decimos, mira, el escenario óptimo son tanto de inversión y a estos tipos, ¿no? Y vemos los tipos, os ayudamos nosotros a definirlos en función del modelo, ¿no? Entonces, tu caso no será el mismo que el de MAMS, no será el mismo que el de Culture Sistema, no será el mismo que el de arte paliativo. Y esa es la complejidad, que vamos caso a caso, modelo a modelo, proyección a proyección, y otra vez, valga la redundancia, modelo a modelo, porque dentro de vuestro modelo hacemos varias opciones. Entonces, la lógica va a ir ahí. O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy concreto, ¿no? Si en 5 años vas a estar facturando 8 millones de euros, me lo invento, o 2 millones de euros, perdón, igual me he exagerado, pues seguramente el último año sea un tipo más alto y pongamos un mayor peso en la última devolución. Me lo invento, has pedido 50.000, 2 años de carencia, el año 3 devuelve 5.000, el año 4 15.000, el último año 20.000 a un tipo más alto. Claro, pero sobre un capital vivo menor. Entonces, por eso digo que lo vemos caso a caso y en función de cómo aguante el modelo, ¿de acuerdo? O sea, esa es un Vale. poco la lógica que buscamos, ¿de No, acuerdo? más que nada era por eso, porque muchas veces el crecimiento tú lo puedes estimar, pero realmente después las cosas van Sí. como van. Sí, no, totalmente de acuerdo y lo vemos en los proyectos que ya hemos financiado, sobre todo los que están en su segundo año, pues van surgiendo cosas, ¿no? Entonces, lo que sobre todo sí intentamos Chip2 está en el medio. Entonces, por una parte buscamos preservar obviamente el capital de Caraso, pero por otra parte buscamos que vosotros no planteéis una operación muy arriesgada, ¿no? Entonces, de ahí las carencias, que solo pagáis tipo de interés, de ahí los pagos parciales, o sea, buscamos daros varias salvaguardas para que no haya ningún susto o minimizar la posibilidad de susto al final de la operación, por así decirlo, ¿vale? Luego la realidad puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Pero esa es la lógica que buscamos seguir, ¿de acuerdo? Vale, no, mi duda era si estaba condicionado, por ejemplo, de decir, si llegas a una rentabilidad de tanto, te subimos el tipo para que recuperes más rápido. O sea, si había como un poco un análisis que dijera, vale, pues hay como unos hitos y donde se recorrige un poco. No, de momento todos Vale. los tipos están fijados a un tipo fijo más un variable, ¿no? Lo que decimos tipo base de 1,5 más un 1, por ejemplo, pero hasta el momento no hemos fijado ninguna operación sujeta. Lo que tú buscas, tú lo que te refieres es si son préstamos participativos. Un préstamo participativo implica que en función del beneficio el tipo de interés puede subir o bajar, ¿no? De momento está fijado unos tipos que son el 1,5, el 2,5 y por el tipo de proyectos que han sido. Sin embargo, Caraso siempre está abierto a explorar esta vía de tipo préstamo participativo o inclusive te diría que préstamo convertible, ¿de acuerdo? En el caso de que te interesara. Pero de momento no hemos hecho nada así, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la lógica. Pero la cuestión es que si lo vemos caso a caso. El análisis que hacemos es caso a caso y una vez entendemos muy bien vuestra realidad, vuestros flujos de caja, económicos, ¿no? O sea, es así, ¿vale? ¿Más preguntas? Una pregunta, yo, Sí, Miquel. En la terminología económica que no controlo mucho, con esta presentación última, con esto que estamos viendo de fondo, da a entender sí. que como también vosotros o no solamente podéis hacer el préstamo, sino que también podéis participar en el capital del proyecto. Es una opción, ¿vale? Rocío, de momento no dejes entrar a los mentores, ¿vale? Vamos a terminar primero la sesión. Perdón por el inciso. Es una posibilidad, ¿vale? Dentro de los tipos de operaciones que se pueden plantear, se puede plantear una operación a un tipo de interés fijo, se puede plantear una operación a un tipo de interés fijo más una parte participativa que sería en función de los resultados que vayáis teniendo, pues el tipo crece, por ejemplo. Y luego existe la opción de que el tipo del préstamo sea convertible. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se cumple una condición, el préstamo se convierte en capital y entra en el capital de la SL, la cooperativa. Bueno, depende de la forma jurídica, esto se podrá o no se podrá, que esa es la vuelta adicional, ¿no? Pero se podría explorar, ¿vale? O sea, podría ser una alternativa el verlo. De momento no hemos hecho nada así porque ningún proyecto ha mostrado interés y por tanto no hemos explorado con Caraso. Pero es una opción que está sobre la mesa, ¿de acuerdo? ¿Te respondió Agustín? Vale, Agustín. Creo que le hemos perdido. Ah, no, Agustín te respondió, ¿verdad? Vale. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Tenéis súper claro lo que vais a preguntar en la mentoría? O sea, ¿tenéis súper claro dónde estáis, a dónde vais, cuánto necesitáis y para qué?
Bueno, Yo vale, no. vale. Yo no, yo Jess, soy muy honesta. Yo no. pues aprovechar la mentoría para esto, ¿vale? O sea, el dónde y hasta dónde Eso es, sí. es lo que va a ayudar al mentor a daros forma a esto, y ahí es donde tendréis que ver qué tiene más sentido: equipo, marketing, plataforma, ¿no? O sea, por el ejemplo concreto vuestro, ¿no? Y esto es una pregunta muy tonta, pero entiendo que ahora en esta mentoría o en el pitch que hagamos ahora podemos hacernos una idea y fijar una cifra, y si pasamos a la segunda fase, eso no es condicionante. Quiero decir, en esa segunda Sí, fase se puede sí, volver a replantear. sí. Incidiré sobre ello luego en la sesión de explicación del entregable final, ¿no? Pero sí, en este pitch es como una primera aproximación, ¿vale? El de esta tarde, si lo tenéis súper claro, genial. Si no, es una primera aproximación. En el tiempo que os demos para trabajar es para perfilar mejor esa cantidad y esa operación, pero en cualquier caso sabemos que puede cambiar en caso de pasar fase 2, ¿de acuerdo? Inclusive, en cuanto entremos en los números, puede que digamos, no, no puede ser, o tiene que ser más, ¿no? O sea, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero sí que os pedimos que el qué, dónde, hacia dónde, para qué, cuánto y para qué, una primera aproximación sí, ¿vale? Ya lo incidiré sobre ello en un ratito. Más cositas, ¿no? Vale, pues si no tenéis más dudas, voy a dejar de compartir. Y lo que vamos a hacer, si os parece, es vamos a dar paso a los mentores. Les dejo que se presenten un minutito y ya nos vamos moviendo a las salas, los proyectos que tenéis mentoría ahora, ¿vale? Y el resto, pues, o a la hora siguiente o a la hora siguiente, y si no, en cualquier caso, nos vemos a la 1:30 para la explicación del entregable final, ¿vale? Del entregable final de esta fase. Entonces, yo creo que ahí están entrando. Yo creo. Hola, Ana. Estaba Guillermo. Hola, Guillermo, buenos días. Hola, Hola, Pep, buenos días. buenos días. Y Paula también, ahí está Paula. No, le estaba diciendo al respecto, es que si queréis os doy un minuto para que os presentéis mínimamente de quién soy y qué hago, y ya los mandamos para la sala, ¿vale? Entonces no sé si, yo creo que igual a Ana y a Pep ya le conocen, algunos los conocéis de ayer, pero si no, Guillermo, igual rapidísimamente, soy Guillermo tal y trabajo en tal, y nos vamos a las salas. Lo mismo tú, Paula, ¿vale? Una brevísima presentación de quién eres y qué haces, ¿vale? Vale, pues yo soy Guillermo Sarrias, estoy en Ship2B Ventures y llevo 10 años estando en Ship2B, primero en la fundación y ahora en Ship2B Ventures. No, muy bien, Guillermo. Pitch concreto, como tiene que ser. Paula. Sí, yo soy Paula, trabajo en Ship2B Ventures también y llevo ya casi 3 años trabajando allí. He estado en operaciones y ahora estoy en inversiones. Vale, perfecto. Yo creo que a Ana y a Pep ya les conocéis de ayer, así que no les voy a pedir que hagan la vuelta. Lo que os vamos a hacer es que, lo dicho, os vamos a mandar a las salas con los mentores, ¿vale? Y los proyectos que no estéis, pues tenéis tiempo libre hasta la hora de la mentoría. Nada, mentores, enseguida Rocío os va a mandar a las salas y nada, 3/4 de hora para la mentoría y un ratito para cambiar, ¿vale? Perdona, John, Sí, los que no, salimos, ¿no? Desconectamos y sí, luego... o podéis dejar, si queréis dejar la cámara apagada y el